Hola Lucía, ¿cómo estás? Tomen asiento, por favor. Lucía tiene 1 año y antes de cumplir los 3 meses, su pediatra solicitó una radiografía para descartar un problema en su cadera. Le mandaron a hacer una radiografía en este caso de control, y bueno, de allí diagnosticaron que tenía una displasia bilateral de cadera. El término displasia de la cadera hace referencia a las alteraciones que se presentan en la cabeza del fémur, precisamente en la zona donde encaja con la pelvis, y que provoca problemas en el desarrollo y estabilidad de la articulación. Cuando nacen, habitualmente los médicos neonatólogos hacen 2 maniobras importantes en la cadera, que se llaman Barlow y Ortolani. Esas 2 pruebas lo que generan son sonidos, tanto a la apertura cuanto al cierre de la cadera. Y eso habla de si la cadera se mueve de su lugar o si el fémur se sale en relación al acetábulo, ¿sí? O de la caderita, si se mueve o no. Cuando tienen uno de estos sonidos, habitualmente es cuando se empiezan a hacer exámenes complementarios para determinar si hay o no la buena formación de las estructuras de la cadera. La displasia de cadera tiene muchas causas. Puede presentarse por un problema congénito, la posición del niño al momento del nacimiento o si es el primer parto de la madre. Las niñas tienen mayor predisposición a desarrollar este problema y también hay que tomar en cuenta si existen antecedentes de displasia en padres o hermanos. Una de las cosas que se debe ver aquí, ¿sí? Son los pliegues de la región posterior. Entonces, cuando nosotros unimos la caderita, ¿sí? Nosotros vamos a ver que aparecen pliegues acá, que se llaman pliegues interglúteos, y los pliegues en la parte inferior, ¿sí? Estos pliegues siempre tienen que ser a la misma altura. A partir del diagnóstico, Lucía tuvo que usar un arnés corrector. Cuando son menos de 6 meses, los niños no tienen mayor fuerza. Entonces se utiliza algo que se llama un arnés de Paulik, que es muy similar a esto, pero son solo correas, no tiene metal. ¿Qué es lo que busca esto o el arnés o cualquiera de nuestros tratamientos, sean yesos o demás? Es que las caderitas estén en flexión, las piernas estén en flexión. Lo que se logra con eso es que la cabeza del fémur vaya moldeando el acetábulo y corrija el problema. Este tratamiento se puede utilizar hasta el año, año y medio, ¿de acuerdo? Y luego de eso ya se utilizan yesos, por ejemplo. El yeso tiene siempre la misma función, la piernita abierta y elevada. Ese proceso es bastante arduo porque obviamente la bebé se irrita bastante. Pero bueno, gracias a Dios ella superó sus circunstancias, se adaptó rápido a lo que fue el aparato. Pero sí, obviamente a ellos se les dificulta un poco porque igual se le inmovilizan sus piernas en cierta apertura en forma de V y obviamente ellos no están adaptados a ese proceso. Y hay que tener mucha paciencia y obviamente apoyo, más que ellos te dan esa fortaleza de adaptación. Hay que cargarla siempre alrededor del tronco. Obviamente en los primeros días cuesta un poco el ángulo de ellos para poder sentarse, retirar el aparato en este caso para hacer el baño y luego volver a colocárselo. El uso de un arnés es el tratamiento más adecuado para recuperar la posición normal de la cadera. Sin embargo, cuando no se lo realiza adecuadamente, puede traer complicaciones como la necrosis del fémur. Eso pasa porque el arnés o la férula de aro, como vieron anteriormente, tiene que tener un posicionamiento adecuado, de una flexión entre 90 y 100 grados. Se habla de que no debe tener nunca más de 120 grados de flexión. Cuando se pone en una flexión exagerada, la parte vascular, el aporte vascular o sanguíneo para la cabecita del fémur va a disminuir y eso va a hacer que se dañe la cabeza del fémur. Y en ese caso también va a pasar al quirófano. Entonces, un tratamiento malo por insuficiente o por exagerado va a terminar en el quirófano para el bebé. Los problemas en las articulaciones pueden corregirse si son detectados a edades tempranas. El pie plano es otra de las consultas frecuentes al traumatólogo infantil. Los 2 motivos de consulta más importantes son: mi hijo se tropieza, se choca en las puntas de los pies, ¿de acuerdo? Saca las piernitas cuando camina. La mayoría de los pacientes que llegan acá dicen: doctor, es que mi hijo vive cayéndose. Lo primero que hay que saber es que el pie plano se diagnostica luego de los 2 años. La edad más adecuada para diagnosticar y tratar es entre los 2 y 4 años. Se llama pie plano a la disminución de la altura del arco plantar. ¿Qué es lo que pasa o por qué hay ausencia del arco plantar? Porque los huesitos del pie no se forman de manera adecuada. Entonces, en el tratamiento lo que nosotros buscamos es, ya sea a través de plantillas o a su vez a través de fortalecimiento de la musculatura del pie, es que el músculo lleve a los huesitos a su posición adecuada para formar el arco. ¿Cómo les va? Bien, gracias.
Otro de los problemas en las articulaciones de los más pequeños es el pie equinovaro, una enfermedad congénita que se presenta cuando el niño nace con el pie en punta y con la planta hacia adentro. No tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con desnutrición, no tiene que ver si nació en la costa o en la sierra, se presenta prácticamente en niños, en niñas. Es difícil decirlo porque no tenemos una estadística propia. Más o menos de esta enfermedad está entre 1 y 4.000 y 1 y 9.000 nacidos vivos, pero no tenemos estadísticas propias sino de países extranjeros. Pero es bastante frecuente y se ha considerado que es la segunda enfermedad en prevalencia en la parte ortopédica. Primero está la displasia y en segundo el pie equinovaro. Muy bien. De peso y talla. Javier es el cuarto hijo de Santiago y Verónica. Desde su nacimiento le diagnosticaron el pie equinovaro. Casi total para adentro, se hace eso. En un ratito. Si las dos patitas son así, la derecha la tenía casi así. Nacen con un pie completamente rígido en esta posición. Que no se va a recuperar con el tiempo, porque pues hay mucha creencia de que este pie, si solo le dejamos así, con el tiempo se va a recuperar. Y la gran mayoría de pies no se recuperan. Hay solo un tipo de pie que se llama el postural que se recupera, pero el pie equinovaro verdadero no se va a recuperar de esta posición. Y no se recupera nunca, tanto que los niños en muchas partes, en zonas alejadas o zonas abandonadas por la parte médica, terminan creciendo así, caminando sobre este borde, y son niños que caminan sobre el borde del pie completamente, nunca ponen la planta del pie. Cada semana teníamos que venir a cambiar el mismo día, el doctor acá le sacaba el yeso, le ponía uno nuevo, y cada vez entonces iba moviendo un poco más el ángulo hacia afuera. Los movimientos que uno quiere obtener es que el pie primero ya no esté en equino ni en aducto, que es de esta posición, sino más bien lo ponemos en una posición neutra, es decir, que el pie pueda llegar hasta acá, e inclusive en el caso de él, miren que llegamos hacia el otro lado. Antes se hacían unas cirugías muy grandes, eran unas heridas desde aquí por todo el pie. Con este método es modificar la forma del pie a través de solo yesos y una cirugía muy chiquita en la parte del tendón de acá atrás. Este tendón sana completamente y el pie queda bastante cercano a lo normal, ¿no?, para hacer todas sus actividades, y está ahorita excelente, está súper bien, tiene una súper buena corrección, súper buena posición. Los papás tienen que hacerle masajes y usar una férula por un tiempo bastante largo para lograr que esto no se pierda. Perfecto, de aquí sería el año, serían 6 meses. Una vez que se realiza el tratamiento quirúrgico, al niño se le coloca una férula que debe utilizar en la noche. Uno ya tiene un pie muy bonito, que se le ve casi igual al otro, pero esta enfermedad no ha terminado sino hasta a veces los 4 años de edad. Y si uno pierde este control, no le quiere poner la férula, pues regresan estas deformidades y volvemos de cero, ¿no? Dentro también los problemas ortopédicos están las deformidades de las rodillas y cómo caminan los niños y cómo se paran los niños. Entonces, dentro de estos problemas está el genuvaro y el genuvalgo. Uno lo sabe como las rodillas que están juntas y los pies separados. Y el otro es en cambio el contrario. El genuvaro es más bien las rodillas que están muy separadas y los pies juntos abajo. Casi entre el 95 y el 99% son alteraciones de la edad. Quiere decir esto que son cosas fisiológicas del crecimiento de las piernas de los niños y esto va variando con el tiempo. Es muy común que se lo atribuya a falta de uso de zapatos ortopédicos, que no tienen nada que ver, o plantillas y ejercicios, y simplemente esto no tiene ningún tipo de afectación en el crecimiento de los niños. Van así, crecen así y luego van cambiando conforme van creciendo. Y otra cosa muy común en ellos es ver que caminan con los pies hacia adentro. Un especialista podrá ayudar a los niños desde su etapa inicial del crecimiento. Los tratamientos que existen actualmente procuran que a futuro se adapten a una vida social y deportiva, que no tengan dolor y sobre todo que puedan caminar.